El PAN está estrenando presidente nacional y Jorge Romero Herrera es su nuevo líder en lugar de Marco Cortés. Marco Cortés, al que vamos a extrañar mucho, sobre todo los caricaturistas, lo vamos a extrañar bastante, pero ¿qué es lo que ha sido realmente el PAN en todos estos años y qué es lo que va a hacer el PAN con este personaje al frente? De eso vamos a platicar aquí en Estación Averno. Bienvenidos a bordo. Pues ya estamos aquí en Estación Averno con mi compadre Rapé. ¿Cómo estás? Bien, aquí todavía celebrando con un pedazo de pastel en el diente porque acabamos de partirlo, porque seguimos celebrando el cumpleaños de nuestro querido Pepe. Voy a seguir celebrando hasta el 8 de noviembre del año que entra, así es que me puedes regalar lo que quieras. Tienes un poquito menos de un año para darme mi regalo. Voy a pensarle. Pero tenemos un regalo aquí en la Estación Averno. Exactamente. Estamos de manteles largos porque está con nosotros Ana Lilia Pérez. Hola Ana Lilia, ¿cómo estás? Hola, bueno, primero gracias por la invitación y me uno a esta celebración. Los cumpleaños hay que festejarlos, hay que festejar la vida. Así es. Y haces muy bien en hacerlo. Y también los no cumpleaños. Decía Humpty Dumpty que tenemos 364 no cumpleaños, pues es mejor festejar los no cumpleaños. Ana Lilia, ¿cómo estás? Nosotros sabemos que pues tú eres toda una experta en el PAN. Qué feo ser experto en el PAN, pero has investigado durante varios años al Partido de Acción Nacional y todas sus tranzas. Yo he escuchado algunos personajes que con esta nueva elección que hubo de su nuevo dirigente, dicen que qué mal que escojan a un verdadero ampón para sustituir al otro ampón. Que qué pena con respecto al PAN de antes, que era un PAN honorable, pero pues yo creo que el PAN ha sido una cuna de ampones desde hace ya varios años, ¿no es cierto? Pues mira, a quienes periodísticamente nos ha tocado, como fue mi caso, indagar las formas de hacer gobierno del PAN o incluso de llevar el mismo partido, recordemos que los partidos políticos también se han convertido en un negocio en este país. Recordemos que se mantienen con recursos públicos y más adelante hablaremos de ello porque para mí este es uno de los principales objetivos para quienes están al frente de un partido, el manejo de esos recursos que no son pocos. En el caso del PAN son, en este año, por ejemplo, fueron casi 1.300 millones de pesos los que recibe el partido solo para sus denominados gastos ordinarios, es decir, las oficinas, el pago de sueldos, lo que ellos destinan al día a día y que vienen de recursos públicos y que, bueno, de ese tamaño es la bolsa que va a manejar alguien como Jorge Romero, que en efecto yo coincido con lo que planteaste, no es el momento, no es la llegada de Jorge Romero con toda su polémica historia la que tendría que poner en la lupa a este partido y que se dice hoy ya está en un mal momento porque llega este dirigente. No, el PAN viene arrastrando una historia de decadencia que de figuras muy polémicas que han estado en cargos muy importantes en este país, desde la presidencia de la República, secretarias de Estado, por supuesto, las propias dirigencias del partido que han hecho un papel lamentable y tan lamentable ha sido como el que podemos ver el reflejo de ello en a quién designan para encabezar su partido, para su dirigencia nacional, pero además con el nivel de convocatoria que tuvieron para este proceso. Vamos, el PAN tiene un padrón de 300, un poco más de 300,000 afiliados y menos del 50% deciden participar en esta elección interna donde entre los propios contendientes, en el caso de la contendiente Adriana Ávila, ella misma, previo al proceso de designación de la dirigencia, pues ya hablaba de que no se competía con igualdad, que todo estaba, esta es una expresión que uso yo, ya estaba planchado, ya estaba acordado, que sería Jorge Romero
el sucesor de Marco Cortés, que viene de su mismo grupo y que los propios panistas señalan cómo su partido ha llegado a un nivel de intrascendencia que se vio reflejado en quienes salieron a votar por su dirigencia, pero desde mi punto de vista, el PAN vive una franca decadencia desde hace mucho tiempo que no ha tenido un efecto negativo solo para su propia militancia, sino la tuvo para el país entero desde la llegada de los gobiernos del PAN a la presidencia y que podemos hablar más a detalle sobre ello, pero creo que no son los peores días del PAN. Lo que sí estamos viendo también es una disputa interna donde se sacan sus trapitos al sol y donde lo que refleja es que esa hipocresía con que se conducían muchos de estos políticos, pues ya no se aguantan ni entre ellos. Justo es lo que se ha notado precisamente, incluso denuncias de corrupción por parte de sus mismos compañeros de partido. En la confesión que hace Felipe Calderón en su libro y que la pues presidenta... No es confesión, es más bien con revelación, revelación. porque es un personaje cercano a Jorge Herrera el que le comenta lo que hace él, ¿no? Justo. Recordemos que Jorge Romero pues tenía una relación con la sobrina de Felipe Calderón, que Sí. es este grupo del PAN, las denominadas Juventudes del PAN, del que formaba parte la misma Mariana Gómez del Campo, quienes en ese momento fueron protegidos por el propio Calderón desde su paso también al frente del partido. Después todo ese grupo que es impulsado con pues privilegios que se tenían desde distintos ámbitos de poder y que en este libro que denomina Felipe Calderón Decisiones Difíciles, si mal no recuerdo el título, que a los periodistas nos toca leer de todo y dentro de esto leer de todo, leímos ese extenso libro en el cual en muchos pasajes de ese libro, Felipe Calderón hace una especie de lavarse las manos, entre otros casos del caso García Luna, que también lo comenta ahí, pero habla en particular precisamente de Jorge Romero, definiéndolo pues como un ampón, y habla de los sobornos que pedía Romero a un grupo local. No es casual, pero quise recuperar para la conversación este pasaje porque ya lo había leído en diversos momentos en ese libro para hacer también, pues, uno como periodista tiene que ir viendo las contradicciones en las que entran los políticos. En este caso, Felipe Calderón, en esta página del libro, me permito citar para la audiencia lo que planteaba de Jorge Romero, y aquí él define que Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes, y él define a este personaje, pues dice, famoso por los casos de corrupción que constantemente extorsionaba a estos ambulantes. Imagínense de qué tamaño será el nivel de corrupción en estos personajes para que alguien como Felipe Calderón lo desnude de esta manera, haga señalamientos de esta manera y también considerando que Romero pues era una persona muy cercana a su propia familia. Es incluso fuerte la sospecha de que siendo considerado como el líder, el jefe, el rey del cártel inmobiliario, pueda llevar a cabo todas estas tropelías a nivel nacional, ya no nada más en la Ciudad de México, ¿no? Precisamente con estas denuncias que se están dando ya de este abuso inmobiliario en otras partes de la República. ¿Cómo lo ves? Bueno,
El tema del cártel inmobiliario, desde mi punto de vista, además de que es uno de los pendientes que todavía sigue procesándose en Ciudad de México, pues cuando se indaga también lo que ha ocurrido con el sector inmobiliario a nivel nacional en este país, sí te encuentras todo tipo de irregularidades de permisos que se daban para construcciones donde de alguna manera se hacía de la vista gorda la delegación o se permitía que se construyeran más pisos de los que estaba autorizado originalmente un inmueble para su construcción o que se daban permisos en áreas donde no podían construirse de esa manera y que han sido desafortunadamente tragedias las que han dejado al descubierto este tipo de prácticas. En el caso del cártel inmobiliario fue la explosión en uno de estos departamentos la que llevó a que después se indagara lo que estaba ocurriendo en ese inmueble y que va jalando el hilito también la investigación de la autoridad. Recordemos que la actual consejera jurídica Ernestina Godoy, cuando estuvo al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México, tuvo en esta indagatoria del cártel inmobiliario, yo creo que uno de sus casos más difíciles, no solo por la investigación y por el nivel de implicación de los involucrados, sino porque tuvo muchos obstáculos para indagar en este caso. Y recordemos también que esta trama del cártel inmobiliario, pues hubo destrucción de pruebas por parte de los involucrados. No ha terminado de procesarse el caso y también los tiempos de procesamiento de un caso así son muy largos, pero van saliendo más inmuebles donde hay este tipo de construcciones irregulares y creo que debía hacerse una indagatoria a mucho mayor profundidad, porque también quienes han resultado afectados en este tipo de adquisiciones de estos inmuebles donde hay una irregularidad y que esa irregularidad deriva en que, por ejemplo, no se puede escriturar un departamento porque ante los permisos que se dieron originalmente, no existe ese piso, es decir, los pisos de la corrupción también en diversos momentos se presentó públicamente a cuánto equivalían esos pisos de la corrupción y todo esto tiene un impacto social. Entonces creo que sea o no el señor dirigente del partido, como lo decidieron los panistas, pues esa es una investigación abierta y creo que la autoridad debe llevarla hasta el fondo y hasta sus últimas consecuencias, porque hay muchas personas que han sido afectadas por ese tipo de prácticas. Hay varios personajes detenidos, hay, bueno, Christian von Roerich, que está detenido, varios que ya aceptaron su culpabilidad y que incluso ya se regresaron bienes, y a la cabeza de todos estos está efectivamente Jorge Romero. Él pues se declara inocente y dice que no hay una sola imputación, lo cual hace que todos se imputen mucho. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se ha llegado a...? Creo que hasta su propia hermana tiene también ahí... Así es. Investigaciones en contra. Está detenida, si no me equivoco. Esa es la esposa de Van Roerich, la que está detenida. Sofía von Roerich está detenida. Hay evadidos, una cantidad tremenda. Víctor Mendoza. El hermano del actual alcalde de la Benito Juárez, también señaladísimo. ¿Cómo se llama? Luis Mendoza. Como parte de este proceso, varios de los imputados que aceptaron, en efecto, son estos mecanismos de criterio de oportunidad donde se acepta que se cometió un delito para, pues, de alguna manera obtener penas más benignas. Se regresaron algunos inmuebles, también de eso se habló públicamente, pero no es un asunto cerrado. Así que hoy puede decir que no hay una sola imputación, pero eso no quita que sí, está la indagatoria todavía abierta y hasta que el caso se agote procesalmente se podría hablar de si se abrió una indagatoria o no y resultó o no una persona imputada o responsable. Es un caso abierto el del cártel inmobiliario.
Y claro que se va a hacer la víctima en cuanto haya alguna investigación que lo señale a él, sí se va a rasgar las vestiduras, ¿no? Como lo hizo frente al calificativo que le puso la presidenta en la mañanera, ya se echó, obviamente, que no iba a desperdiciar la oportunidad para hacerse las víctimas. Exactamente. Ese es el problema cuando se le da. No tengo muy presente si le respondió a Calderón por estos señalamientos que hizo en un libro que publicó ya hace varios años. Uh-huh. Oye, y hay otro caso de unos fondos para la reconstrucción por el terremoto de 2017 que se quedaron con ellos. Así es. ¿No? Y de esto también lo acusó, así como Felipe Calderón lo acusa en su libro de quedarse con estos moches con vendedores ambulantes, Margarita Zavala lo acusa de quedarse con los fondos de para las víctimas del terremoto, ¿no es cierto? Así es, ese es otro de los casos donde aparece involucrado. Hay investigaciones periodísticas también que así lo señalan, pero es interesantísimo, ¿no? Que sean sus propios compañeros de partido, el grupo político, el que le dio cobijo durante mucho tiempo, el que haga estos señalamientos, pero no los están haciendo el día de hoy, que está el PAN reconociéndole triunfo en su elección, o no los hicieron hace unos días, o sea, ya vienen así siendo señalamientos desde antes de que se le propusiera para dirigir al partido. Son muchos señalamientos los que le han hecho sus propios compañeros y que es la gente a la que era más cercana. Por eso también resulta pues muy cuestionable que se sigan manejando recursos públicos a través de los partidos políticos y que sea este tipo de personajes los que tengan la manga ancha para manejar estos recursos, porque se supone que de estos recursos la autoridad debe estar fiscalizando de manera permanente, pero no es verdad que se fiscalizan todos los recursos y además hay también poco seguimiento a la vigilancia por parte de la autoridad fiscalizadora para que el partido político presente en tiempo y forma sus informes y hemos sabido por muchos casos también que si se detecta alguna irregularidad, las penas que se les imputan pues son penas poco significativas que además pagan estas multas de los propios recursos públicos. A mí me parece que es otro de los pendientes, la fiscalización de los recursos que manejan los partidos, que ahora va a manejar para el PAN Jorge Romero, un personaje con todas estas peculiaridades, con todo este historial que hemos comentado. Porque además estos personajes panistas que los han denunciado, pues ya se están alineando, ¿no? La propia Margarita Zavala ya lo felicitó por su triunfo. Entonces, pues claro, los denunciaron, pues fue en ese momento en que Calderón quería regresar a la presidencia por interpósita persona, siendo candidata Margarita Zavala, y como el PAN no la quiso postular como candidata porque Ricardo Anaya era el que quería esa candidatura, pues por eso se hicieron berrinche y se fueron y acusaron y tal, pero pues ahorita que están de regreso en el PAN, sobre todo o principalmente ella, pues ya se pliega a las decisiones y ya felicitó a Jorge Romero. Y se pliega porque recordemos también su fallido partido, ¿no? Sí, ellos pues sí. Salen del PAN, pero buscan formar otro partido, como no cuaja ese otro partido, pues ahora vuelven a buscar cobijo con quien hablaron, le sacaron todos sus trapos sucios y ahora pretenden pues regresar a ese partido que es para ellos su única opción, pero que es un partido que va en declive totalmente, no solo por los malos resultados que han tenido en las urnas, sino por esa mala imagen que tiene el PAN. Cuando planteabas en la introducción de este tema que estamos conversando, yo recuerdo lo que planteaba el maestro Miguel Ángel Granados Chapa
en el prólogo del libro de Camisas Azules, Manos Negras, el saqueo de Pemex desde Los Pinos, donde él hace referencia precisamente a esa historia de supuestos ideales con que se vendía el PAN desde su fundación, aquellos ideales que se planteaban de un partido donde la ética, valores que no fueron tal, o sea, lo que había era mucha hipocresía. Y destacaba Miguel Ángel Granados Chapa en este prólogo como cuando se indaga periodísticamente, como hice yo desde estos gobiernos de la llamada alternancia o mal llamada alternancia que resultaron tan fallidos, pues lo que encontramos eran prácticas de voracidad para sacar provecho. Los tuvo Felipe Calderón desde secretario de Energía, donde imagínense, el primer acto o de los primeros actos, de las primeras decisiones que toma, estando en esa secretaría tan relevante, clave en este país, es promoverse un préstamo para un inmueble, un préstamo para una casa, que es la casa que tiene acá en Ciudad de México, pero él mismo se hizo un préstamo llegando a la secretaría, algo bastante cuestionable, pero era el tipo de prácticas, era a lo que llegaban al gobierno. Y lo pagó porque lo cacharon, ¿no? Sí. Así es. O el propio, o el mismo Vicente Fox, que hizo toda esa, acumuló toda esa riqueza para él, para la esposa, para los hijastros, para sus allegados, a la sombra de los pinos. Si ahorita revisáramos nosotros los registros públicos donde son dueños, accionistas, socios, Fox, Marta Sagún y todos sus hijos, es un montón de empresas de las que se hicieron propietarios tras llegar a la presidencia Vicente Fox como un empresario que estaba en bancarrota. Recordemos que él y su familia eran parte de esos deudores del FOAPROA que resultaron rescatados también y que llegando a Los Pinos pues sale con una inmensa fortuna más todas las prebendas, todo el tráfico de influencias, todo el manejo discrecional de recursos que hubo durante su presidencia. Y el propio Felipe Calderón, he comentado su paso como secretario de Energía y en la presidencia también, todo el desmantelamiento que hicieron en Petróleos Mexicanos, donde estaba como abogado general otra de las figuras del PAN que también fue presidente del partido, César Nava Vázquez, que era uno de los operadores principales de Felipe Calderón junto con Juan Camilo Muriño. Esta manera de robar, esta dinámica panista de robar, que ya vimos que no es la primera generación, hay varias generaciones, pero hay antecedentes de personajes así de corruptos que se hacían de algún pedacito de poder en el país antes de Fox, antes de Calderón, o me estoy acordando ahorita de pues otros panistas muy famosos, estoy pensando en Castillo Peraza, en Maquío, pero por ahí, por esas épocas, alrededor de ellos, ¿había estos cinismos corruptos? Mira, yo creo que las maneras de saqueo que han ejercido este tipo de figuras en el país han ido teniendo distintos mecanismos. Por ejemplo, estando en cargos públicos, pues ya hemos descrito, había mecanismos, por ejemplo, de crear compañías que después eran beneficiadas con muchos recursos públicos mediante contrataciones del gobierno, adjudicaciones directas, control de ciertos negocios, el influir en políticas de gobierno también para beneficio propio, pues de eso van todas las privatizaciones que se hicieron de los recursos públicos en este país. Por ejemplo, en varias investigaciones yo me di a la tarea de ver también quiénes eran los dueños de empresas beneficiadas en el sector energético con contrataciones directas y muchos eran allegados o gente militante del Partido Acción Nacional
Es decir, hay diversos mecanismos mediante los cuales se han beneficiado históricamente con recursos públicos, hasta llegar a niveles, diría yo, de mayor decadencia, que es el caso de Romero, con ya la petición de sobornos o los moches de los que le acusa sus propios correligionarios, ha ido también en deterioro, digamos, de una manera más abierta o más cínica, esta forma de apropiarse de recursos públicos, pero es una práctica que no es de ahora, no es con Jorge Romero y estos señalamientos, sino de muchos otros personajes de este partido con una doble moral, diría yo, porque se hablaba mucho se hacía en su tiempo mucha crítica a la enorme corrupción de los gobiernos del PRI, pero lo que se pretendía era obtener una tajada de esos mismos negocios. Sí, sí, yo no tengo datos de que, por ejemplo, Castillo Peraza fuera tranza. No, tampoco. Ni de Cloutier, que más bien Cloutier pues, era un empresario Justo. que se acercó al PAN, de estos bárbaros del norte que les llamaban. Pero yo creo que el ejemplo de esos años, el ejemplo panista que sí es la tranza total, es Diego Fernández de Ceballos. Exactamente. Bueno, ha llegado precisamente a los abogados de Petróleos Mexicanos que operaban, esa oficina le llamaban, el jurídico de Pemex en ese tiempo se denominaba como la oficina del abogado general. Y el primer titular de esa área fue precisamente César Nava. Y era un grupo que operaba precisamente con Diego Fernández de Ceballos, con esos despachos donde se operaban casos donde Pemex siempre salía perdiendo. Incluso en el caso de César Nava hubo un caso de un prevaricato que lo involucró con el que autoridades locales en ayuntamientos de Veracruz operaron un embargo a Pemex y él facilitó todo para que al final una parte de esos recursos llegasen a un grupo político de Veracruz, un grupo local. Después obtuvo él varios beneficios, una trama que periodísticamente publiqué ya hace muchos años, cuando Nava estaba en la oficina del abogado general, pero lo recordé ahora porque era precisamente ese grupo de abogados operado por Diego Fernández de Ceballos. Hay otro caso, el de Juan Camilo Muriño, que López Obrador denunció públicamente, y la denuncia que hace López Obrador, si no me equivoco, la hizo con presentando como pruebas una investigación tuya, ¿no es cierto, Ana Lilia? Exacto. Y en ese tiempo, bueno, yo hacía investigaciones que publicaba en la revista Contralínea, trabajaba en esos años en la revista Contralínea, y estando Juan Camilo Muriño como secretario de Gobernación, era un grupo muy poderoso con César Nava, con Felipe Calderón como presidente, pero yo ya había estado investigando a Felipe Calderón en su manera de operar el sector energético, desde que él era secretario de Energía. Y seguí con estas investigaciones y eh, indagando precisamente los beneficios que varios empresarios cercanos al PAN o abiertos militantes del PAN tenían en Petróleos Mexicanos con pipas para el transporte de combustible, porque una parte de las pipas eran propiedad de Pemex, pero la mayor parte de las pipas eran de particulares, aunque se les veía el rótulo de Pemex, pero eran de particulares a los cuales Petróleos Mexicanos les daba contratos para el transporte de hidrocarburos y que se les pagaba pues cuantiosos recursos, y había otros panistas por ahí que operaban esos contratos. El caso es que Juan Camilo Muriño era de esos contratistas que tenían empresas, son dueños, su familia, de muchas empresas que también fueron beneficiadas con programas que eran destinadas supuestamente a pequeños empresarios. Es que hablamos de estas historias y van abriéndose muchos capítulos,
y no quiero dispersarme del tema, pero quiero hacer un apunte después al caso de Muriño y los beneficios a sus empresas. Eh, el asunto es que la familia Muriño tenían pipas para transporte de combustible y se les pagaban tarifas muy elevadas. Eh, y el propio Juan Camilo Muriño llevaba esas empresas. Él era un contratista que recordemos previamente así, había sido legislador que estaba en la Comisión de Energía y desde esos tiempos ya operaba esas empresas. Era un contratista y al mismo tiempo legislador y luego al mismo tiempo funcionario público. Pero era tal su nivel de cinismo, de conflicto de interés, que en esta investigación que hice tuve los contratos de Juan Camilo Muriño firmados por él mismo como Wow. contratista de Pemex, al mismo Órale. tiempo que él era legislador y al mismo tiempo que era secretario de Gobernación. Imagínense el nivel de, cuando se habla de estas puertas giratorias, ahí era un caso muy claro de conflicto de interés, de tráfico de influencias que estaba ejerciendo la figura política más importante para quien era entonces presidente, Felipe Calderón, que recordemos que él pretendía que Juan Camilo Muriño fuera su sucesor en la Ujú. presidencia Así es. Así y es. desde el sector energético se operaba para que eso se concretara y se hacía mucho cabildeo con empresarios del sector energético español y con los gobiernos españoles. Y es en ese periodo cuando se da toda la entrada de empresas como Iberdrola, Unión Ah, Fenosa, todas las empresas que resultaron beneficiadas con el desmantelamiento y la simulada privatización que se hacía de la CFE y de petróleos mexicanos eran operadas precisamente por Juan Camilo Muriño. Hice esa investigación periodística, publiqué los contratos, todavía está por ahí la portada de Contralínea, donde trae en la portada los contratos que conseguí firmados por el propio Muriño, esos contratos de franquicia. Cuando publico la investigación, en efecto, el presidente López Obrador, el expresidente, él estaba en ese tiempo denunciando también esta intención de privatización de Pemex, todas las reformas que ya desde entonces se estaban impulsando y me solicita que le dé esos documentos. Yo ya los había publicado, o sea, ya estaba la portada de la revista, Ujú. ya había circulado la portada de la revista y empecé a tener las primeras amenazas mm, también por hacer esa publicación y después el presidente saca esos documentos y bueno, se hace esa denuncia, pero empezaron más repercusiones en contra mía por esa investigación periodística y lo demás es una historia larguísima que, Que, que en algún momento podríamos comentar, pero solo quiero hacer un apunte sobre esto porque en ese tiempo se supone que se había destinado muchos recursos de la Secretaría de Economía para programas con los cuales supuestamente se tenía que impulsar el sureste del país, que históricamente había sido el más castigado, y se destinó de recurso público para ello. Pero ¿a qué empresarios se les dio? Muchos de los beneficios los tuvo la familia Muriño con todas sus franquicias. Ellos tenían empresas de gasolineras, en de Campeche, ¿no? comida ujú. rápida, muchos otros negocios. Entonces, yo obtuve los padrones de los beneficiarios de esos programas y mucho de ese recurso se destinó para la familia Muriño con todas sus franquicias. De esto que les hablo, quien se interese más por el tema puede revisar la documentación en el libro Camisas Azules, Manos Negras, el saqueo de Pemex desde Los Pinos. Pero ese es eh, el tipo de estrategia Mm, utilizada por personajes que promovían algo, decían que venían a gobiernos de transición, que criticaban a un PRI corrupto, que lo era, por supuesto, pero que llegaron a hacer
las mismas estrategias de saqueo de recursos públicos. O sea que ese modus raterandi pues no está nuevo. No, nada nuevo. Que hay que aclarar, digo, me parece que es obvio, pero no está de más, que estas denuncias que hace López Obrador no son siendo presidente, sino son de antes. Exactamente. ¿De qué años, en qué año fue? ¿Te acuerdas? Pues estando Juan Camilo Muriño como secretario de Gobernación. 2009, por ahí, 2008. Debió ser 2008, 2009. La portada de la revista Contralínea circula por ahí todavía, y tenía una cabeza algo así como Muriño, conflicto de interés o tráfico de influencia, no recuerdo, pero está el contrato. Eran varios contratos, conseguí todos los contratos, una investigación de mucha profundidad con toda la documentación y que sí tuvo un impacto muy grande, un impacto mediático muy grande, pero para los periodistas que indagábamos en esos tiempos también, desde esos tiempos los temas de corrupción, pues también las amenazas, la represalia contra los periodistas, contra nuestro trabajo, y que no se hablaba de eso públicamente. Había una complicidad en los medios de comunicación también sobre ese tipo de prácticas. Ay, pues qué panistas estos, qué güeros tan azules. Vamos a un corte de estación, mi querida Ana Lilia, y regresamos. No se vayan, por favor. Yo los conocía fuera de la UAM Azcapotzalco, porque allá había un puesto de revistas, compraba yo La Jornada, y cuando empezó a salir El Chamuco y los Hijos del Averno, me creo que se llamaba esto, pues lo seguía yo, que eran los mismos caricaturistas con Helguera de La Jornada, y pues me ha dado gusto cómo han crecido ahora también en los medios como YouTube y en la televisión. Creo que aportan mucho, han sido los que cuidan la conciencia humorística de este devenir democrático de México. Los respeto, los admiro y de verdad muchas felicidades. Espero que nos inviten a la fiesta. Uy, pues muchos años más, seguramente tendrá muchos años más la revista, el canal de televisión, los noticieros que hay en la página de internet, ¿no? Redes sociales, y pues muchas felicidades, es un honor estar con el Chamuco hoy. Seguimos en Estación Averno y estamos platicando con Ana Lilia Pérez. Ana Lilia, pues entonces con todo lo que nos cuentas, pues la verdad es que no es una novedad, ni es nada de qué sorprendernos de que un ampón llegue a la presidencia del PAN. Ya ha habido varios, pues, a lo largo de los últimos 30 años. Ya mencionaste a Nava, el mismo Germán Martínez, pues tiene sus cositas, Muriño no. Los Yunes, mencionaste muy buena parte del panismo veracruzano, y bueno, los Yunes, tanto los priistas como los panistas. Hablando de ampones. No se quedan atrás. Los Pasos, allá también son muy famosos, y por darte algunos apellidos. Pero sí es pues como decía, un modus raterandi, ¿no? O sea, realmente, si antes del 2000 no se había visto su grado de corrupción, pues era simplemente porque no habían llegado al poder, o por lo menos al poder federal, porque ya tenían algunas gubernaturas. Pero ese fue su sello a lo largo de los 12 años que tuvieron la presidencia de la República, la corrupción rampante y además impune. Entonces, como decía, no sorprende que un personaje como Jorge Romero haya llegado a la presidencia, pero hay algo que a mí me parece muy grave. Decías tú que hablabas de la irrelevancia que ha tenido el PAN en estos últimos años, y que se ve en el grado de participación que tuvo en esta elección interna, que menos de la mitad de sus no muchos militantes decidió participar. Y eso que es el partido de oposición más importante. Se supone. Entonces, ¿qué podemos esperar de un partido en un escenario político en donde pues los contrapesos sí son necesarios, sí son deseables? Sí es importante que haya una oposición importante y responsable,
¿Qué podemos esperar con una oposición como este PAN, de plano ya con delincuentes al frente? Bueno, el PAN está siendo víctima de sus propias decisiones, de las figuras que lo han dirigido, de sus malos gobiernos, y esto se ve también en cómo su padrón de militancia se ha ido achicando, y con los malos resultados que han tenido también en los procesos electorales, quedan en la irrelevancia en presencia en el gobierno, en la irrelevancia en posiciones en el legislativo. Su padrón el día de hoy es de 305,000 militantes a nivel nacional. Y entidades como el Estado de México con 31,000 militantes inscritos es su número más alto. Después está Veracruz con 26,000, si mal no recuerdo, Ciudad de México 21,000, Puebla 21,000, y por ahí van. Son sus números más altos, los números más altos de su militancia. Y después se convoca a una elección donde se habla y se plantearía necesariamente el que se revalore lo que se ha hecho en ese partido, o que se replantee lo mal que se ha hecho en ese partido y hacia dónde va. Pero lo que vimos fueron propuestas por parte de quien hoy lo encabeza, su único argumento es que se van a abrir a la ciudadanía. Yo diría que no les queda de otra que estar convocando a que se quiera afiliar a alguien a su partido. No sé si lo logren, pero hemos visto repetido este discurso por parte de Jorge Romero durante su campaña, y estos primeros discursos ya con los resultados donde se le designa ganador, donde lo que él plantea centralmente dice, renovar al PAN, abrirlo a su militancia. Pero Jorge Romero forma parte de esas juventudes del PAN que ya habían prometido antes que se renovaría el partido. Es decir, después del mal gobierno de Vicente Fox, del mal gobierno de Felipe Calderón, que nos faltó sumarle también a los escándalos de corrupción el de Amigos de Fox, ni más ni menos, claro, que durante los tiempos de campaña. Es decir, no hay un periodo que se recuerde de la llegada del PAN al gobierno o a posiciones importantes del poder donde no hubiese, en tiempos recientes me refiero, donde no hubiese un escándalo de malos manejos. Y creo que su militancia también se lo está cobrando, primero con estas personas que han abandonado el partido de manera formal, con el bajo nivel de votos que tuvo en las pasadas elecciones. Si nosotros revisamos los votos que ha obtenido el PAN en los procesos electorales, en este pasado proceso electoral tuvo los números más bajos de su historia, pero además está el costo de una alianza fallida. Una alianza que le resultó fallido al PRI, al PAN y al PRD, que lo llevó a su extinción. Una mala decisión por parte de Marco Cortés y de Alejandro Moreno, los dirigentes de Zambrano, que le resultó en números negativos a los tres partidos de esa fallida alianza. Y esto tiene que ver también con la poca credibilidad que tienen como partido, con la poca confiabilidad que tienen a ojos de la ciudadanía, y el haber designado a alguien como Jorge Romero, pues yo creo que más que renovar al partido como se promete, pues los lleva a uno de sus episodios más evidentes de desprestigio, y que en tanto no se termine de aclarar casos como el del cártel inmobiliario, pues ahí está ya un dirigente que llega tocado por esta mala historia, y ahora podemos encontrar a una Margarita Zavala felicitándolo o lo que sea, o el propio grupo Calderón tratando de allegarse a ese partido, pero todo lo ya dicho
más las divisiones internas del propio partido. Lo primero que comentaba Adriana Dávila cuando se dan los resultados es que no había confiabilidad en esos resultados. Y es el propio PAN. Eso nos habla de una división interna que se advierte difícil de conciliar. En efecto, hace falta una oposición en este país, como debe haber oposiciones en todas las democracias, pero una oposición confiable, respetable y que tenga un proyecto. El PAN no tiene ningún proyecto. Su única acción de gobierno fue el de privatización de los recursos públicos en este país, que ya quedó clarísimo que fue un fracaso y que terminó por afectar a la mayor parte de la población. Ya quedó claro que políticas que tomaron durante su gobierno, como el mandar a la congeladora los salarios mínimos y no aumentar los salarios mínimos en tantos años, pues resultaron en detrimento de la ciudadanía, y la ciudadanía ya ha visto que ese tipo de políticas no funcionan y que han sido para saquear el país, como lo fueron también su modelo de gobierno de derroche de los recursos públicos. Y en tanto no se llegue con un proyecto serio, un proyecto que tenga viabilidad para un país que hoy tiene otras exigencias, además que las que tenía cuando el PAN llega al poder, yo no veo cómo puedan incrementar su militancia, más allá de sumarle a los padrones, porque hay que recordar que algo que han acusado al interior del PAN también es esta estrategia del grupo de Romero, precisamente de los padroneros, les llaman, ni más ni menos, de empadronar a personas que después dicen los propios panistas que sacaron a que votaran por Romero el domingo. Y es que Yo no le veo mucha viabilidad como partido. Pues no, porque uno pensaría que la lógica es que sí en verdad hicieran una renovación y sí se abrieran a la sociedad, como lo dicen en su discurso, pero se queda solamente en eso, en un discurso, porque ya es el colmo, o sea, se cierran aún más con el grupito que está ahí regenteando el partido. Sí, y viendo esto, ¿a qué crees, Ana Lilia, que se puedan asir con miras a la siguiente meta, la más próxima, que es el 2027? Ya vimos que están tratando de acudir a Estados Unidos, precisamente. El año que entra hay elecciones. ¿Hay elecciones el año que entra? Sí, de gobernaturas. No me acuerdo cuáles, pero hay unas. Bueno, los procesos electorales, por supuesto, es su apuesta. Para mí, lo primero y a corto plazo, pues es el seguir manejando estos cotos de poder que tiene ese pequeño grupo del que se acusan los propios panistas, se ha apoderado del PAN, que es el de Marco Cortés, es el de Jorge Romero, es el que propuso a Taboada para la Ciudad de México, que fracasaron, pero es el mismo grupo político, y que a lo que le apuestan es a mantenerse ellos en estos cotos de poder que ya tienen y que afianzan ahora de la mano de Romero, pero está esa bolsa de recursos públicos que se transfiere al partido como prerrogativas y que no son poco dinero, y que ellos van a poder hacer uso de estos recursos. Esta es una percepción mía de un manejo discrecional, y la hago porque he indagado en el tipo de cuentas que presentan los partidos políticos ante las autoridades electorales, y no son cuentas exhaustivas. Y cuando se hacen aclaraciones o se les pide aclaraciones, tampoco se hacen y se dejan pasar esos casos de manejos no aclarados. Y lo cito ahora con un ejemplo muy concreto que también podríamos comentar, como de esos manejos tan cuestionables que ha tenido el PAN, en este caso del partido, con una contratación que le hizo el partido, el CEN del partido, a García Luna, a su empresa, un contrato de asesoría que publiqué también y que incluí en el libro de Hijos del Neoliberalismo, donde en ese contrato hubo irregularidades. La autoridad electoral advirtió que había irregularidades, y después el PAN, cuando yo me metí a indagar a fondo toda esa contratación,
que era la empresa que crea García Luna, no por intermediarios. Él mismo y su esposa son socios de esa empresa y me dice el PAN después en este proceso de supuesta o de falsa transparencia que habían tenido un virus en sus computadoras y no podían darme el Mira, documento que comprobara el trabajo que les hizo García Luna. qué casualidad. Qué Es como casualidad. precisamente en el caso de Jorge Romero, que hubo una inundación o Una algo, entonces inundación. El se sótano, perdieron los los papeles de la Benito documentos, qué Juárez. pena. Nada más una Es el aclaración, modus operandi sí, en el CEN del PAN. el próximo año hay elecciones en Durango y en Veracruz para renovar presidencias municipales. Son dos. Ujú. Sí, porque lo que son esas metas, ¿no? Como bien dices, mantener estos pequeños cotos de poder y seguir con su guerra mediática. Yo creo que la fuerza que tienen en los medios hegemónicos, sigue siendo muy poderosa. Porque ya se les cayó el teatrito, o por lo menos una fuerza importante con el Poder Judicial. Pero los medios siguen siendo muy, muy conservadores y siguen teniendo muchas coincidencias con los panistas. ¿Tú cómo lo ves? Oye, Jorge Romero diciendo que contestándole a Claudia Sheinbaum y diciéndole que debería de preocuparse más por el crimen organizado. Pues es que ellos son el crimen organizado, pues sí están preocupados por ellos. Ellos de eso fue tu contrataron cartón. como su asesor a uno de los jefes del crimen organizado, o sea, García Luna. Ujú, Eh, exacto. Pero acá, en efecto, creo que es uno de los, pues, una de las banderas políticas que se va a tener desde la oposición y del que hacen eco los medios hegemónicos. A mí me parece que no tiene tanto que ver con una cuestión de ideología, más bien de negocios Sí, y de tienes razón, privilegios. toda la razón. Y de privilegios porque desafortunadamente es una realidad en este país que muchos de los medios de comunicación no tienen una prioridad de la información, el interés público en la información, lo que interesa a la ciudadanía, sino sus propias agendas, Así es. agendas que muchas veces van en función de sus propios intereses. Recordemos que estamos en un país donde había medios de comunicación que tenían negocios que nada tiene que ver con un medio de Ujú. comunicación y que tenían privilegios desde las esferas de poder, desde las áreas del sector público, que les fueron quitados esos privilegios y siempre van a buscar el cómo tener, regresarse esos negocios para pues seguir gozando de ese tipo de beneficios que no tienen nada que ver con la función de un medio de comunicación. Y sí, creo que más que una ideología es el negocio que buscan los medios de comunicación. Pues sí. Totalmente de acuerdo. Pues ya nos estamos yendo. Ana Lilia, yo te quisiera hacer una pregunta para tratar de incentivar la fantasía. En un mundo ideal, ¿qué tendría que hacer un partido como el PAN para que fuera un partido que entendiera la importancia de hacer política en un país como México? ¿Qué tendría que hacer en lugar de estar eligiendo como dirigentes a estos impresentables? Pues creo que las primeras explicaciones se las deben a su propia militancia, pero el partido político, un partido como el PAN, que en sus orígenes, cuando se funda el partido, se hablaba de cierta ideología, cierta doctrina, ciertos ideales que sean cual sean esos ideales que planteaban y se esté o no de acuerdo con esa ideología, pero le hablaban a una militancia a la que prometían enarbolar una bandera de representatividad, de defender un ideal válido para ellos. Se están pervirtiendo en el camino, en el ejercicio de la función pública, en el ejercicio de gobierno, en el manejo de recursos públicos, se van pervirtiendo en el que sus dirigentes o quienes están en un puesto de autoridad, lo único que han hecho es el beneficio para ellos y negocios para ellos mismos, y eso no tiene nada que ver con la ideología
que debían defender para el partido político. Recordemos la esencia de los partidos políticos, el deber ser de los partidos políticos, y creo que tendrían que reconocer todas esas fallas y tendrían que plantearle a su militancia o a las personas a las que buscan hoy abrir ese partido una propuesta real de gobierno. El plantearse como una oposición seria que busque aportar a este país y no solo el saqueo de recursos de este país. Y bueno, creo que la clase política en su conjunto, y esta es la percepción que tengo después de indagar en muchos ámbitos del ejercicio público, cómo se ha hecho de la función pública también un negocio y de la política un negocio. Creo que los partidos políticos tienen que replantearse desde sus orígenes y buscar conquistar en la ciudadanía ese respeto que debían tener. Recordemos que en encuesta tras encuesta que se hace respecto a la credibilidad o al prestigio de los partidos políticos, pues salen reprobados. Y eso es algo con los que parecen no dispuestos a trabajar. Y ese es el mensaje que mandan al definir que quien los encabece ahora sea una figura como la de Romero, que debía ser el primer interesado en que se abran, se dé continuidad a todos estos casos y que se llegue a las últimas consecuencias. Si es que él se dice que no tiene nada que ver, bueno, que se promueva, que se sigan adelante estos procesos hasta las últimas consecuencias para que se aclare. De lo contrario, el caso del cártel inmobiliario o estos malos manejos en los recursos de la reconstrucción de los que lo acusó la propia Margarita Zavala, pues serán esas sombras, esos casos de corrupción que los sigan en su vida política, en su trayectoria política. En tanto no se miren al espejo y planteen todo lo que han hecho mal y revaloren y pongan un plan como partido serio, pues seguirán con esa mala imagen. Y esto creo que es para todos los partidos políticos en este país un ejercicio permanente de cómo encontrar, cómo ser confiables nuevamente frente a la ciudadanía. Es lo importante, pero pues no se van a ir hasta las últimas consecuencias, porque las últimas consecuencias es que él va derechito al bote. Él va derechito al bote. Y lamentablemente está la otra opción, que es el PAN naranja. Es la opción que está encontrando la ciudadanía con esta oposición disfrazada de naranja, pero que parece que son lo mismito. Es que sí es grave que no haya una oposición real, responsable, creíble, confiable, como bien dice Ana Lilia. Eso siempre va a ser malo para la salud pública de este país. Y ahora más, cuando México está más politizado que antes, cuando se están incluso reconociendo como un valor fundamental todo aquello que no es clasismo ni racismo. Sí, porque además si Morena en el ejercicio del poder va a tener como referente de comparación estos partidos tan desprestigiados, va a impedir que Morena entienda muchas cosas y puede caer también en cosas parecidas. Sí, por supuesto. Y precisamente a esto me refería cuando yo hablaba de cuando llega el PAN al gobierno, lo hace con una promesa de una transición, de un cambio, de un modelo que dejara atrás ese modelo de corrupción que impuso el PRI. Pero no llegaron sino a repetir ese tipo de prácticas. Pero la sociedad que eligió ese partido con Vicente Fox al poder no es la misma que tenemos hoy. Y en efecto, hoy tenemos una ciudadanía que está muy pendiente de los asuntos públicos, y eso es maravilloso, porque cada vez vemos más la participación ciudadana y queremos que sea más, y queremos que sea también una sociedad exigente para con sus gobiernos, sean del partido que sean, para que no se dé cabida ya a esas malas prácticas
que han sido tan lesivas para la administración pública durante muchos años. Así es. Oye, pues muchas gracias, Ana Lilia. En verdad, otro programa en el que nos enseñas mucho. Es muy didáctico siempre platicar contigo y te agradecemos, como siempre, el que estés con nosotros en Estación Averno. Aquí Un en Chamuco gusto Media. para mí que me inviten a conversar y sigamos celebrando el cumpleaños de Pepe. Sí, todo un año ya prometió que va a celebrar, así que Muy bien. estás invitada al siguiente Muchas pastel. gracias, Ana Lilia. Gracias, Te estaremos molestando más adelante. con todo gusto. Pues ya lo sabes, señoras y señores, amigos y amigas, cuídese mucho, coleccione, comente, por favor, haga sus relaciones sociales en nuestros comentarios, dele campanita, suscríbase y comparte este programa a quien más le convenga o quien no le convenga. Mándeselo a su ex, ándele, es un buen pretexto para ¿Para mandárselo eso a su son ex. las redes sociales? Sí. ¿Para socializar? Sí, pues se supone, ¿no sabías? No, Hay una cosita pensé se que era llama- para pelear. Bueno, es que tú y yo tenemos una buena cantidad de... Bueno, cuídense Bueno, mucho, nos nos vemos. vemos, bye. Bye.